République Dominicaine pral faire un déblosaille sur tout haïtien qui en République Dominicaine. Vous voulez qu'on ça quoi le passer? Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est bien le positif. Information, ou pas ta pensée. En pile dominicain mettait ensemble là, yo dit dans jour pral vinn là, comme yo ouais autorité l'état yo pas vle voyer tout haïtien dans pays yo, eh bien, yo même yo pral mettre tout haïtien de yo dans pays ça. En tout cas. Moi-même, David Antoine, le comédien, pas fait nouvelle. Moi, j'ai une nouvelle là, Jean-Liam Bailey. Dominique, dans le département Santiago, dit qu'il a commencé à racher Haïti à partir du 15 décembre. Si toutefois le gouvernement pas prend décision pour mettre tout Haïtien dehors. Ou bien Haïtien ou pas aller. Il y a pris à couteau, il y a pris à balle, il y a pris à bout de bois. Jean-Eugène nous, il y a pris nous. Donc, moi, Jean-Eugène nous, j'ai une nouvelle là, Bailey qui donc pas responsable. Mais si nous-mêmes qui devons contrôler comment bagaille yo. No queremos haitianos, 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 hermano, no queremos haitianos. ¿Por qué no quieren haitianos aquí? Lo que pasa es que los haitianos están haciendo mucho daño a los dominicanos y ya se están pasando de las rayas. Si no lo sacan, lo que tienen es pues lo vamos a sacar nosotros atentos a hombres. Ahí está Alex que dice que Lo vamos a sacar resuelve aquí. atentos a hombres nosotros. Si no, no puede nada. Y ya el presidente dice que no se manden los 15 amigos. Hasta el día 15 de diciembre nos vamos a ir con él para que Oiga, si a alguien se le cuenta un haitiano de eso, es capaz de mocharle el caco y mandárselo al síndico allá al ayuntamiento. La cabeza de Ale. Si se le manda un haitiano de eso, no queremos que Ale no quiere fuerza el solo aquí para pelear con los haitianos. Pero nosotros los mercaderos sí tengamos fuerza para lidiar con ellos. Sea palo, sea trompa, sea cuchillo, sea balazo o sea como quiera que sea. Pero lo que no queremos es estos malditos haitianos. Estamos cansados ya de esto. ¿Hasta cuándo va a dar plazo? Le damos plazo hasta el día 15 de diciembre. Como mucho. Como mucho. Para que el síndico de Santiago tome sus decisiones y su tiempo. ¿Cómo puede sacar un poco de esta gente de aquí? Ok, gracias hermano. A ver, Martínez, estamos aquí reunidos entre todos, que tengamos que sacar los morenos de aquí, los haitianos que nos tienen a coger la loma, 600 haitianos en la avenida, pasa los domingos por aquí para que tú veas. Ve Ale, ahí donde viene. Ale, ¿qué es lo que pasa con los negros? ¿Qué es lo que pasa? Mire, primeramente ustedes saben que la alcaldía, con el chiste acuerdo que tiene, estamos manejando el tema de los haitianos en la ciudad. Tienen que mandar Pero una le queremos un llamado al gobierno que por favor no permita que esos haitianos que vienen de Haití vengan a invadir el mercado con lo que están trabajando. Ya ustedes están dando un plazo de ¿cuántos días? de 6 días lo mínimo. Esto es la avenida Valerio. A la otra semana van todos donde se venden los plátanos. Todo lo que está legal, para acá. En la otra semana el que no tenga papeles va para afuera, si no la sangre va a correr por los contenedores a ver Martínez. Jeudi il bay 6 jours dans Avenida Valeria. Si nous pas quitter zone là dans 6 jours et ça ne passe pas nous c'est 100 cap dans l'arrière. Haciendo cosas malas aquí en el mercado. Atracando los fines de semana, los domingos. Atracando los domingos aquí en la avenida Valerio y en la 16. Si quiere venga para que usted vea que los haitianos no tienen a coger la loma. Si no matamos 60, usted es culpable. Entonces, Dit bon groupe haïtien les dimanches qui marché volé dans avenir cassé pour être moun qui donc li dit pour nous bailler pays. M'bat jam kon di lan moi 100 jours à Iso à Chrysla te gon ti cousin Saint-Domingue. Ça a belle papa. Nous quitter trace nous tout côté.